9,5 de esta fresca noche, 19 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. Después del 30 de abril decidimos en producción tomarnos un respiro. ¿Y qué respiro, no? Porque hoy compartimos esta mesa, este set, este estudio con una verdadera diosa. ¿Cómo estás, Fabi? Bienvenida. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, al equipo también que nos acompaña en la noche de hoy. Deslumbra tu corona, pero encandila tu belleza. Gracias. ¿Sí? En persona sos mucho más linda que en redes. Fuimos compañeros alguna vez en el grupo JB. En el grupo JB, sí, claro Cuando que sí. entonces pesoqueabas, y tengo que contar a la audiencia, ¿cuántos huevos crudos consumías? ¿7, 8? No, hoy más en el más día. Más en el día. Pero en ese tramo nosotros tomamos mate y a vos te preparaban. Sí. ¿Venís de competir de manera permanente? ¿Cuidas mucho tu físico? Sí, cuido bastante mi físico. Bueno, realmente volví a mi peso normal hace como 3 meses. Estuve con 15 kilos de más por que estaba con unos medicamentos, una medicación, bueno, antidepresivos realmente. ¿En serio? Entonces perdí la figura, fue ahí donde toda mi carrera es como que tuvo un stop. Y finalmente, bueno, con el concurso y la corona del Supranacional Nacional elevaste de todo el Paraguay, espíritu. fue ahí como un impulso para volver a retomar mi vida realmente. ¿Por qué la depresión, Fabiola? ¿Qué dijeron los profesionales? Bueno, realmente es súper amplio hablar sobre la depresión. Yo creo que llegó un punto de mi vida en el que me cansé de sostener varias situaciones a las cuales le tuve que correr a lo largo de mi vida, que finalmente tuve que afrontarme a esa situación en algún momento. Y hasta que llegó el día, bueno, uno nunca está preparado para poder afrontarse a sí mismo. Creo que forma parte de una evolución personal. Y aparte que era muy ignorante en todo lo que tuviese que ver con medicación para poder tratar la depresión, porque vivía con el tabú de pensar que, bueno, la depresión primero era para personas débiles y que finalmente, bueno, podía quedarme pegada a una medicación. O sea que te hacías de la fuerte. Me hacía de la fuerte en todo ese proceso hasta que, bueno, finalmente es como que cuando uno va creciendo hay ciertas situaciones que van pesando más. Cuando uno es joven es como que todo no tiene tanta importancia o hacemos como que no tiene cierta importancia hasta que, bueno, finalmente llega un momento en el que la vida te dice tengo factura para vos, ya estamos acumulando demasiado y tenemos que empezar a rendir cuentas. Estaba mirando un poco tu historia personal. Empezaste a trabajar de muy joven, ¿no? Sí, yo empecé a trabajar desde muy joven. De hecho que, bueno, no teníamos recursos necesarios en mi familia. Fue por eso que inclusive yo tuve que posponer mucho de lo que yo quería hacer en mi vida personal. Quería estudiar danza como una carrera profesional, no se me dio. Pero siempre tuve la mente fija de que yo quería ser una persona influyente en los medios de comunicación. Eso era lo único claro que yo tenía. Jalonaste como para tu norte eso, ¿no? Sí, era lo único claro que yo tenía. No tenía la certeza de si se iba a dar o no. Pero sin embargo siempre tuve la fe y la predisposición para trabajar por... Actitud. Sí, tuve actitud ante la vida. ¿No te enojas si te pregunto cuántos años tenés? Tengo 28 años, 28. El 24 de mayo cumplo 29 años. Sí, ahora en un par de días ¿De qué signo más. sos? Yo soy del signo Géminis. ¿Y de dónde sos? Yo soy, bueno, yo nací en la ciudad de Villarrica, de hecho que representé a la ciudad también en el certamen nacional. Guaireña. Sí, guaireña. En el certamen nacional. Tengo 28 años, lo repito, y actualmente, bueno, vivo en la ciudad de Luque. Me acogió la ciudad de Luque. ¿Qué fue lo primero que hiciste para ganarte el sustento? Lo primero que yo hice para ganarme el sustento fue trabajar de doméstica, trabajé en una peluquería, trabajaba también muy de cerca con mi mamá, teníamos una cantina, el billar, vivíamos de lo que era la cantina realmente. O sea que muy precozmente empezaste a palpar, a pulsar lo que era la vida realmente en la calle, ¿no? Sí. Y ese manejo, ese roce en la calle fue lo que hizo que formara la personalidad que hoy tengo y el poder adaptarme a varias situaciones. Pulirme también fue parte de mi proceso después de que yo decidí salirme de San Antonio. De hecho, que lo primero que hice cuando salí de mi casa fue pagarme un curso de etiqueta y protocolo porque era lo que menos manejaba en ese proceso de mi vida cuando vivía
cuando vivía en San Antonio, sí me dedicaba a vender las tortillas, Claro. hielo para el tereré, el famoso terererupá. Sí. Después, bueno, tuve otros trabajos a la par. Éramos vendedores ambulantes también con mi papá. Vendíamos miel de lo que él traía del Chaco. Tu papá, tu mamá, vos y quién es más en la familia. Tengo 2 hermanos más. Dos hermanos, Dos mayores o hermanos menores. más. Tengo un hermano mayor y un hermano menor. Vos sos la del medio. Yo soy la del medio. ¿Y te ibas al colegio o no? Sí, yo iba al colegio. A mí me dieron la oportunidad siempre de estudiar. Después estuve estudiando en un colegio privado, pero teníamos muchos inconvenientes con el tema del poder pagar la cuota. Finalmente paso a un colegio nacional. Mis padres siempre se esforzaron en darme lo mejor en lo poco que ellos tenían. Pero la educación realmente fue algo que mis padres no tuvieron que hincarme para que yo pudiese formarme. Yo era la niña no problemática dentro de la familia. Educarme era súper fácil en el sentido de que yo acataba perfectamente las órdenes. Crecí pensando que, bueno, yo, o al menos mi mamá me decía, cuando cumplieras 18 años o cuando cumplas 18 años, vos podés hacer de tu vida lo que quieras. Claro. Y yo crecí con ese pensamiento, con ese chip de cumplir 18. ¿Y violaste o no? ¿Aguantaste hasta los 18? Hasta los 18 años, hasta que finalmente, bueno, empezaron las oportunidades de poder ir a los castings para quedar en concursos de programas o realities. O sea, que buscaba cámaras, micrófono, escenario. Siempre busqué cámara, escenario, me presenté en varios concursos de belleza, en varias ocasiones me dijeron que no, estuve en varios castings, inclusive para poder ¿Rebotaste bailar. a veces? Reboté muchísimas veces, pero nunca dejé de intentarlo. ¿Y hasta los cuántos años tuviste el chico el primero? Mi primer novio ya casi a los 18 años. Casi a los 18. Casi a los 18 años, pero fue una experiencia, una sensación del que te tenía que venir a visitar los martes, los sábados, bajo bien a la tutela. antigua, bajo tutela y en cierto horario. Y cuando escuchabas que la sillita ya se movía, era porque el tipo ya se tenía que ir a su casa o preguntaba si el muchacho no tenía casa. ¿Te puedes considerar una niña de barrio Chapada a la Antigua? Chapada a la Antigua, sí. Y aunque te moleste, te tengo que preguntar, me dijeron que con ese novio fue tu primera vez, ¿o no? Con ¿Y se publicó a los 18? Sí, a los 18, pero casi no fue a los con 18 años. Sí, casi a los 18. Bueno, ay, perdón. Dios, qué sensación. No, ¿qué sensación buena o mala, familia? No, una sensación muchas veces para nosotras sí rara. Una sensación extraña. No hubo cuidado, arremetió, atropelló. No, lo que pasa es que muchas veces bueno, realmente yo no tenía información sobre cómo sería, que muchas veces. O sea, es importante que a las niñas de ahora se les dé entonces esa orientación sobre la vida sexual. Sí, es muy importante tener esa orientación porque creo que ese proceso es inevitable. Ese momento sin duda es inevitable. Pero lo importante es poder tener esa información concreta. Gracias a Dios, bueno, yo no tuve un embarazo precoz. Fue algo que... O sea que transcurrió dentro de los parámetros de la normalidad tu adolescencia y tu entrada ya al mundo del espectáculo, ¿no? Sí, el mundo del espectáculo realmente fue lo que a mí me hacía trabajar todos los días, porque yo quería una oportunidad. Trabajaba a la par para poder comprarme una mejor ropa o quizás un zapato acorde para ir a alguna presentación, para ir a algún casting. Era en eso en lo que yo invertía el poco dinero que yo podía ganar. ¿Y cuándo fue la primera vez que subiste a una pasarela, a deslumbrar? Wow, la primera vez que yo subí a una pasarela, recuerdo que era muy chiquita, inclusive hay fotos mías en internet súper mal maquillada. O sea que antes de la mayoría de edad. Sí, antes de la mayoría de edad le pedí a mi mamá que me firmara, si es que podía firmarme un documento. Ella no estaba como muy de acuerdo. A mi mamá realmente no le gustaba la carrera de modelo. Pero siempre estaba contigo, a tu lado. Pero siempre es como que ella respetó un poco eso que yo quería hacer. Si bien ella no estaba de acuerdo, por lo menos respetaba, y si no me acompañaba, por lo menos se encargaba que mi hermano fuera a controlarme. Realmente mi mamá era la que cortaba la torta. Mi mamá era la que pautaba las reglas y mi papá era como que no tenía tanta... O finalmente era la Corte Suprema, la última instancia. Cuando se complicaba la cosa, él metía presión, seguramente. Y un poco. Pero mi papá era como un tanto ausente realmente, tengo que admitirlo. Mi mamá era la que llevaba la situación. Y cuando empezaron a cumplirse esos sueños tuyos, ¿dónde vos entras en trompo, como decís, y te complicás? O sea que las luces, como se suele decir, al final como que te obnubilaron, perdiste de alguna manera esa fortaleza, la templanza que venías teniendo. Sí, realmente yo perdí esa templanza después de varios episodios ya muy traumáticos, desde mi infancia, desde la poca juventud que tuve, después
cuando empecé a crecer fue como que empecé a tener todo a mano, todo a mi alcance. ¿Qué es todo? Todo, podía tener acceso a los mejores lugares, tenía acceso a las mejores ropas, tenía acceso a dinero. ¿Te ofrecían este dinero por sexo? Pero eso creo que siempre, creo que ninguna, sin importar cuál sea el lugar que ocupa, es como que las ofertas están tanto como para hombres como para mujeres. Pero en también. tu caso o en el caso de ustedes hay más exposición para eso, ¿no? Cuando uno trabaja semidesnuda, muestra mucha piel, o partimos de una falsa premisa cuando decimos que el modelaje es sinónimo de prostitución. Es una falsa premisa, porque creo que la que quiere hacerlo o acceder puede hacerlo sin estar dentro del mundo del modelaje. Si bien es un mundo súper vidrioso, no necesariamente una tiene que ser modelo, sino que más bien yo le veo al modelaje como una brillante oportunidad para poder forjarse. Yo lo hice. Hay demasiadas señoritas con demasiado potencial, demasiado talento, pero que tienen que poder canalizar ese talento, conocerse, saber qué es lo que pueden y no hacer. Cuando me refiero que pueden y no hacer, me refiero al cuál es tu virtud y cuál es tu mayor defecto. O sea, establecer así, pero eso vos ya hablas desde tu experiencia, ¿no? Sí, lo hablo desde mi experiencia. Y preparás una suerte de tutorial, veo que tenés más de 1.200.000 seguidores en tus plataformas. O sea, tratás de que eso sirva como una lección para aquellas niñas que ven en esto como una posibilidad de realización personal, laboral y de sostener en el futuro a la familia. ¿Procurás? Sí, totalmente. Se puede sustentar súper bien a la familia. De hecho, que uno puede tener acceso a mejor educación, inclusive yo lo hago con mis redes sociales, el poder trabajar con el alcance que yo tengo. Inclusive administro una fundación, tengo una fundación propia en la que trabajamos no solamente por información como prevención al suicidio o drogas, sino que también para que las niñas puedan tener un acceso al poder formarse dentro de esta carrera de modelaje. Qué noble, ¿cómo se destaca eso? Y vi que después de que vinieras de maquillaje, aunque muy poco luego ya te retocaron, seguías muy atentamente el anterior espacio, QAP, y te impresionó el relato y dijiste vos que tuviste una experiencia muy cercana con las drogas, primero con tu hermano, ¿no? Sí, realmente la experiencia con las drogas yo creo que hoy es una problemática gigantesca a nivel país, una problemática que nos aqueja a nivel país. Y es una problemática que yo creo muchos padres, inclusive desde sus lugares, imagino, se sienten súper impotentes, y me imagino que el rol de padre realmente es tan difícil porque los padres realmente, yo todavía no tengo hijos, pero sí puedo ponerme en el lugar de mi mamá, o puedo ponerme en el lugar de otra persona. Mi capacidad de empatía, gracias a Dios, tengo esa posibilidad de conectar con esa emoción. Y realmente es un rol súper complicado, y muchas veces estamos tan rotos por dentro que finalmente terminamos criando a nuestros hijos con lo que para nosotros es tan normal, o con lo que nos parece familiar, o con las emociones con las que nos familiarizamos. Entonces le transmitimos eso a nuestros hijos, pero muchas veces educar con firmeza y educar con amor es el camino, porque hay que Firmeza pero con amor. Firmeza pero con amor, sí. Hay que tener una templanza para poder cuidar y criar a los niños, porque me parece que un niño nace con una personalidad. Es imposible que tu hijo no pueda contestarte o no pueda decirte qué es lo que quiere o qué es lo que piensa. Y hay que forjar esa personalidad y sacar lo mejor, el lustre. Y es para eso que están los padres, pero muchas veces papá y mamá ni siquiera se conocen. Hoy hay tantos casos que se dan no solamente de adicción, sino que hay otras dependencias, como por ejemplo el teléfono celular, que hoy es la nueva niñera. Una adicción, ¿cierto? Es una adicción, sí. Y las drogas, que bueno, finalmente termina siendo como un detonante para tantas condiciones mentales que muchas veces o las personas desconocen o simplemente no las acepta como ciertas condiciones, y ven a los niños como que tienen una personalidad o mitad iacajatá o mitad iyuruguazú. Esas son las connotaciones que normalmente se manejan. Sí, cuando por detrás realmente hay un mundo que realmente se está forjando y no sabemos cuál es el pensamiento que inclusive tienen. Hablaste de la condición de roto o de derrota. Al final vos también insistís en que aprendiste muchísimo de tus errores. Y cualquiera diría, porque hace bastante tiempo que vos estás muy vigente, que llegaste a tener todo en la vida, ¿no? Sí. Pasaste del sacrificio a tener vehículos, mucho lujo, la fantasía, pero tampoco te llenaba eso. Tampoco me llenaba, tengo que admitirlo, y
Y fue eso lo que realmente llegó a un punto de mi vida en el que cuando digo que no pude sustentar fue el haberme encontrado con tener absolutamente todo, pero me encontraba sin tener absolutamente nada porque no tenía nada acá adentro. No tenía una familia, no tenía un camino, no tenía un rumbo, no tenía una estabilidad emocional. Trabajé por tener lo que tengo, pero finalmente es como que a los que yo quería traerles conmigo y no logré impulsarlos. Entonces, me costaba mucho. Toma agua, Fabi, sí, por favor. Un momento que estamos compartiendo con una mujer paraguaya, una triunfadora, pero que en este tramo va a comentarnos también su experiencia muy cercana a ese submundo, porque estoy seguro que a través de tu condición de influencer, Fabiola, justamente poder dar ese toque diferente que nos llena también a cualquiera que estamos del otro lado, especialmente cuando uno ya es padre de familia. ¿Vos todavía no tenés hijos? Todavía no tengo hijos. Bueno, entonces yo creo que ya estás supremamente preparada para tu rol de madre. Dijiste que alguna vez también caíste en el mundo de las drogas. Sí. Y ese fue el trompo porque estabas ahí en la cúspide y pareciera ser que tocando el cielo viniste para abajo. Sí, realmente esa sensación, esa primera experiencia fue una cuestión de el famoso lígape. Salí de una relación que era una relación que era muy tóxica, no me aportaba nada, pero sin embargo, por mis tantos vacíos emocionales, yo estaba tan pegada a esa relación, a esa persona. Y había, o sea, esa fue la primera adicción. Y esa ¿no? esa era la primera adicción. Sí. Y es por eso que muchas veces hablo de los tipos de adicciones, porque ese apego emocional ansioso que yo generé y esa expectativa que yo generé y deposité en esa relación de pareja y las cosas no se daban, era como que sentía que mi suerte finalmente se iba a dar de la misma manera en la que yo vi que se dieron muchas suertes a mi alrededor. Y o sea, que vos te ibas mirando de reojo tu alrededor y eso mismo a vos como que ya te perturbaba. Yo quería tener un novio estable, yo quería tener una relación estable. O sea, apostaba por una relación... Sí, y cada vez que yo apostaba a una relación no se daba por mi trabajo, porque le generaba una inseguridad a la persona con la que estaba, o porque terminaba eligiendo personas que elegía desde mi vacío, desde el vacío que yo tenía y desde eso que yo podía ofrecer y proyectar, y fui trabajando en eso después claro. de salirme o sea, que de eso aceptar para que tenía un problema. Hablar de tu experiencia. ¿Y cómo fue? ¿El lígape? ¿Qué probaste? ¿Marihuana? ¿Crack? ¿Qué probaste? No, yo drogas un poco más... sofisticadas. Nunca llegué a tener contacto con la cocaína, pero sí con las drogas psicodélicas. ¿Cómo son las psicodélicas? ¿Son preparados químicos o son hierbas también? Son químicos. ¿Químicos? Sí, son químicos. Las drogas que normalmente circulan en fiestas electrónicas. Recuerdo que la sensación... Sí, un nivel un poco más alto. Las sensaciones que tuve en la primera sensación fue como una sensación de placer de todo eso que yo venía viviendo y sintiendo, y fue así como un momento en el que fue como un respiro dentro mío al sentir que tenía un poco de placer para todo eso que yo sentía a nivel emocional. O sea que era finalmente una burbuja, ¿no? Era una burbuja y finalmente uno se queda pegado porque quiere volver a esa primera sensación, y es como que ahí va la bola de nieve haciéndose cada vez más grande y cada vez más grande. ¿Y seguías sintiendo la misma sensación o cada vez era en menor escala? Cada vez era en menor escala, y entonces ahí aumentaba la dosis. Y vos ya te veías mal en el espejo. Y ya uno se va sintiendo, o sea, yo sentía mucho todo el proceso que yo había tenido, recordaba el proceso desde donde yo venía, desde lo que me costó construir todo lo que yo tenía, y fue mucho de eso de lo que yo me agarré, porque ya... Pero tenías tiempo para reflexionar sobre eso. En ese momento es en donde, si bien vos estás como en una nebulosa, llega el momento en el que te pega, y voy a usar un lenguaje muy coloquial para que me entiendan en casa, es como que te pega el bajón. Claro. Cuando viene ese bajón es cuando vos tenés que poder tenés sustentar. Dos caminos, o te vas al carajo o rebotás para arriba. O te salís del agujero o te quedás en el agujero. ¿Quién te ayudó ahí? Fue mi decisión propia. ¿Cómo? Si vos estabas metida. Fue una decisión del decir, realmente yo no puedo desperdiciar mi vida de esta manera. Me costó tanto trabajo, me costó tanto poder ser quien soy yo y agarrarme tan fuerte de todos los sueños que yo
todavía tengo y que de a poco los voy cumpliendo. Es como que yo tengo proyectos a un plazo más cercano y a largo plazo. No sé cómo voy a construirlo. O sea, se puede decir que ahí jugó tu amor propio, ¿no? Ahí empezó a jugar el poco amor propio que realmente me quedaba y que yo tenía, y recordaba los momentos. ¿Pero seguías trabajando o no? En los que yo, ¿O hasta en eso ya te afectaba? Sí, ya me afectaba inclusive en el trabajo. Se empezó a sentir en mi rendimiento, porque yo soy una persona súper metódica, súper disciplinada, súper comprometida con lo que yo hago, y cuando empezó a afectarme esa situación fue ahí donde también empezó a afectar un poco, no un poco, afectó muchísimo a mi autoestima, Claro. porque era como el fallarme todos los días y el decir, y cada vez que intentaba salir y no conseguía salir y terminaba un fin de semana haciendo lo mismo, inclusive pasaba... ¿Y a qué hora te drogabas? ¿A la noche? Y normalmente las sensaciones me daban en el transcurso de la noche. La abstinencia era peor. ¿Y lo sí. hacías sola o en compañía de alguien? ¿Había un grupo? Y en un inicio comenzó como en grupo. Claro. Comenzó como en grupo. Y después, ¿cómo encaraste ese fiestas. proceso donde uno con la abstinencia va tropezando, va procurando, uno tiene hambre nomás, le piden hacer una dieta y ya se complica? ¿Qué sería con eso? Sí. Y mira, ahí entró un poco... Lo que yo empecé a administrar dentro de mi vida después de haber entrenado, que fue no la disciplina, pero el por lo menos saber que el hacer dieta me ayudó mucho. O sea que llevaste a esa disciplina, hiciste un paralelismo. Hice como un paralelismo del estoy en dieta, estoy en dieta de eso que me hace mal. ¿Pero recurriste a un profesional o no? Después yo recurrí a un profesional, fui con un psiquiatra que me ayudó, me explicó lo que me había pasado, que fue mi diagnóstico fue el de una ruptura cognitiva. Una ruptura cognitiva básicamente trata en todos tus paradigmas cambiaron de la noche a la mañana de una manera súper rápida, y eso me generó, yo sentía que me iba a volver loca. O sea que todos tus estándares, tu andamio, todo. cayó. Me costó muchísimo volver a reestructurarme, porque perdí gran parte de ese, yo le digo poder, de ese poder que yo tenía. Una parte mía murió y volvió a nacer otra persona, y agradezco por ese proceso. Pero realmente salirse del agujero y de lo que es tener una adicción es realmente muy complicado. Yo hoy entiendo perfectamente lo que pasa por la cabeza de muchos jóvenes que están dentro de ese proceso. Puedo hablar desde adentro, puedo hablar desde hoy, desde mi lugar, desde afuera, pero desde haber estado adentro y del entender cada una de las emociones y cada una de las situaciones. Y dedicas ese tiempo a los jóvenes para seguir rescatando, porque quien como vos, que habla de su propia experiencia desde esos días negros que hoy van resplandeciendo de nuevo. Pues mira, esa corona, vas a representar a Paraguay en Polonia, ¿no? Yo represento a Paraguay en Polonia, voy a representar a Paraguay ante el mundo por primera vez en un certamen internacional, que es el Supranational Internacional, de la mano gracias al equipo de MGM. Ellos son quienes hoy tienen la franquicia en Paraguay. Y finalmente, bueno, apostaron en mí, apostaron en mi historia, apostaron en todo lo que yo puedo proyectar, y es mi historia la que quiero poder contarle al mundo y decirle que sí se puede, y decirles que hay un camino, pero que necesitan agarrarse muy fuerte de ustedes para poder salir de cualquier situación que les genere una incomodidad, que no les permita avanzar, que no les permita ser esa persona que ustedes quieren ser. Si aparece alguien, y cortito, pues ya está también el doctor Godoy Müller, que nos va a hablar de chikungunya, de sus efectos y de todo eso que nos complica. Personalmente a mí estoy muy interesado porque sigo con las secuelas. Con las secuelas. Fabi, alguien que aparezca y te diga una vez nomás y pasa, un porrito, una rayita, ¿qué le decís a esa gente especialmente joven, o alguien que ya está adentro y quiere... En su tiempo de lucidez quiere a toda costa salir, pero no encuentra el camino? Lo primero es asumir y tomarlo con sinceridad y procurar un auxilio, ¿no? Claro, lo primero que hay que hacer, y yo creo que es de valientes pedir ayuda, ya lo dije en algún momento, es de valientes pedir ayuda. Hay que aceptar que se tiene un o varios problemas, y que hay problemas que no vamos a poder solucionarlos, son independientes a lo que podamos hacer nosotros desde nuestro lugar. Entonces, aceptar esas situaciones, aceptar que existe un problema, aceptar que existe un vicio, y querer por sobre todas las cosas
todos los días salir de él, porque se tiene abstinencia todos los días, te genera una ansiedad dentro del cuerpo. El cuerpo, inclusive, resetearlo es súper difícil porque a nivel químico quedan Muchos dicen que sensaciones. solamente Dios, pues en tu caso, Dios te ayudó, pero vos pusiste muchísimo. Pero de tu yo parte, puse de mi ¿no? parte, sí. O Dios sea que tampoco hay que ayuda dejar todo en sus manos. a quien se ayuda. Totalmente. Y acá un montón de gente, síntomas de la ansiedad que a vos te da. O sea que cuando uno puede decir, estoy a un paso del precipicio, estoy muy ansiosa, que no es lo mismo, porque finalmente la depresión sí podría desesperar y a mucha gente llevó al más allá incluso, ¿no? Sí, sí, la depresión realmente te pasa la factura. A mí me dio una depresión por la ansiedad generalizada. La sensación de ansiedad que te puedo describir es, por ejemplo, como cuando sentís como que te va a dar un paro cardíaco. Vas a una farmacia, ves que tus signos vitales están bien. ¿Qué sucede? Los órganos que están cerca ¿Vos del sentís que corazón. te ahogás, sudoración? Sí, las contracturas musculares. Después uno empieza, inclusive yo llegué a tener temblores muy fuertes, zumbidos de oído. La sensación de ansiedad también es como cuando te sentís aturdido y no podés con todo lo que estás haciendo en el proceso, o también tenés como ciertas emociones preaprendidas que después, por ansiedad, por ejemplo, uno puede empezar a hacer 1000 cosas a la vez y no termina de hacer absolutamente nada. Eso es porque la ansiedad te está provocando a que estés en movimiento para no pensar y poder administrar esas sensaciones. Es un placer conversar contigo, Fabi. Lamentablemente en televisión el tiempo es oro, te deseamos lo mejor. ¿Cuándo es el concurso? El concurso es en julio, voy a estar viajando a mediados de junio, todavía hay demasiado tiempo. Estoy trabajando inclusive en la presentación de mi proyecto social y voy a lanzar un libro de cómo uno puede hacer un paralelismo de las emociones que se generan entrenando. O sea, un libro, eso estás haciendo ahora. Sí, estoy haciendo. O sea, estoy que terminando alternas el que libro tu ahora. experiencia con la educación física, un poco de todo. Con la educación física y la educación física y la administración emocional. Ajá. Y lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Explotó la audiencia. Primero, sabemos, estabas haciendo zapping, de repente ves el rostro bellísimo, te quedás, pero por sobre todo, a mí me impresiona esa capacidad de ir hilando ideas y por sobre todo hablar de tu mala experiencia. Hoy te puedes considerar una mujer empoderada, incluso aleccionando a otros que probablemente estén ahí procurando zafarse. Y vos sos una prueba patente de que sí se puede, ¿no? Sí se puede salir de esa situación, así que te invito a que te invites a disfrutar de la vida, a que te des una oportunidad de soñar, de vivir y de trabajar por eso que te brilla los ojos. Date esa oportunidad de vivir. Dale esa oportunidad a tu familia también de vivir, porque se pierde la familia en ese proceso. Aprendan a amarse, a respetarse y a manejar y administrar ese mundo emocional que cada persona tiene para que puedan trabajar en familia. Bueno, ¿me permitís un beso en representación Claro que de los televidentes y te deseo lo mejor? Vamos a estar Muchísimas siguiéndote. gracias. Y ojalá Gracias. traigas esa corona internacional. Ojalá ¿sí? así sea, voy a trabajar por eso, así que el apoyo de ustedes también es de suma importancia. Bueno, Gracias. hacemos la pausa, a la vuelta compartimos con el doctor Godoy Müller, que ya está ansioso, que no es lo mismo, Claro. porque nos quiere explicar. A mí me duele y de entrada le dije qué vamos a hacer con esto que quedó como secuela. Ojalá no sea para siempre. Fabiola, buenas placer, noches. gracias. Y aguardamos tu obra también. Claro, El sí. libro. Por supuesto, voy a avisarles Bueno, cuando el dale. libro esté listo. Un beso enorme. Gracias. La pausa y a la vuelta hablamos del mal de moda, chikungunya, en instantes. Operativa 8 de marzo, bajo la gestión del comisario Carlos Núñez Agüero, busca el bienestar de sus asociados y familiares, ofreciéndoles casas con cuotas a costo de un alquiler, créditos con tasas especiales, líneas de ahorro, servicios sociales, un centro médico gratuito, uniformes y accesorios policiales, compra financiada en los supermercados Santa Rosa de Lima. Y para los momentos de esparcimiento con la familia y amigos, contamos con 2 complejos sociales y deportivos en las ciudades de Luque y San José de los Arroyos. Disfrutad de todos estos beneficios siendo parte de esta gran familia 8 de marzo. Doctor Hermes Godoy Müller, ¿cómo le va? Un gusto. Muy bien. Buenas ¿Y usted noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer compartir contigo y tu audiencia. ¿Se pronuncia así en alemán o no? Sí. Müller. ¿Cómo es? Müller. Müller. Bueno, a mí la pronunciación lo que menos me importa ahora, doctor, sino que este dolor. Y yo sí voy a hablar como paciente, como víctima del chikungunya, lo que nos faltaba. ¿De dónde llegó este mal volando? Y bueno, resulta ser que se transmite a través de un mosquito, a través de personas infectadas. Así como yo le llamo entre mis pacientes el bicho de moda después del Sí. COVID. Y el contagio es, un paciente está infectado, Sí. es picado por un cierto tipo de mosquito y ese mosquito vuelve a picar a otro paciente y así es como contraemos este virus finalmente.
que a mí lo que me compete mucho son los dolores articulares, dolores de cuerpo, porque como yo siempre digo jocosamente, a mí no me vienen a visitar para tomar un cafecito. Claro. ¿Y por qué, doctor, los dolores de hueso en las articulaciones? ¿Por qué? Porque el virus lo que genera es un trastorno que causa una inflamación generalizada, por un lado. Completo, el esqueleto entero. La gran mayoría de los pacientes tienen una afectación sistémica, global primero, pero algunos pacientes que no entendemos los motivos exactos, pero nosotros sí entendemos de que ya hay una patología previa, ya hay una artrosis previa, ya hay un problema de hombro previo, ahí, donde hay una articulación dañada previamente. Donde hubo algún achaque, entonces ahí se acentúa. Es así. Se superlativiza. Así es. O sea, supongo los futbolistas que caen víctimas de chikungunya, peor aún. Pero, ¿hay soluciones? Soluciones, sí. El tratamiento es siempre sintomático, es decir, tratamos los síntomas. Y hay una amplia gama de tratamientos, es decir, desde el analgésico, antiinflamatorio más básico, baños con agua fría, fisioterapia, rehabilitación. Eso ya es una segunda etapa, porque en la primera etapa lo que recomendamos siempre es el reposo, porque hay una amplia gama de pacientes. Hay pacientes que vienen con una muñeca inflamada. Cierto. O hay otros pacientes que vienen con todo el cuerpo inflamado. Y el tratamiento es un poquito diferente. Entonces, podemos ser más agresivos o menos agresivos, usar más medicación, menos medicación en ciertos pacientes, o podemos simplemente empezar una rehabilitación temprana con estos, buscando siempre el equilibrio. El equilibrio. Ahora, la fase aguda, fiebre, eso ya sabemos. Uno termina acostado 2 o 3 días, pues se va recuperando. Pero ¿por qué después de 2 meses, como en mi caso, persiste el dolor y esto ya va a ser de por vida? ¿Temes eso? ¿Eso es lo que temo? No. Nunca podemos asegurar al paciente que va a ser algo de por vida. La información que tenemos es de que no va a ser así, que persiste meses hasta años, ¿no? Incluso sin tratamiento. Pero lo que buscamos finalmente en la medicina es buscar mecanismos de desinflamación y recuperación del paciente como para que eso no suceda. Dicho de otra forma, tu muñeca no va a quedar así. Claro, pero necesito medicarme más. Exactamente. Probablemente fisioterapia y puedo llevar una vida normal, gimnasio. A mí ahora me cuesta hasta agarrar un vaso por días. No siempre. Estás mejor que la gran mayoría de los pacientes. ¿En serio? Es consuelo tonto, pero sí, lo que hay que hacer es volver a verte en consultorio, volver a hacer una ecografía de esa articulación, ver si se formó líquido, si hay una inflamación aguda, porque te habíamos hecho algo, te habíamos hecho una inyección específica dentro de la articulación. Acá. Sí, y pasó, pero mucha gente me dijo en redes, pero vos estás mintiendo, no. Usted me dijo 5 minutos, en 3 minutos yo me quedé sin ningún dolor por 1 mes y medio. Sí. Y este tiempo conspira, porque cuando está así medio... húmedo. Húmedo. Sí. Ok. Su caso fue atípico porque usted se presenta con una articulación solamente dañada, inflamada, y ahí podemos hacer el milagro de una inyección. Claro, ¿tá? el pinchazo. El pinchazo. Y al mes volvemos a controlar. Normalmente ya nunca es igual de intenso como aquella primera vez. Es así. ¿Es así? Cierto. Entonces, así mismo. ya no volvemos a repetir normalmente la inyección porque la gran mayoría de los pacientes con solamente una articulación afectada no tienen tanto dolor o tantos trastornos sistémicos de inflamación. Entonces, lo más probable en tu caso, te espero la semana que viene, vamos a hacer un control y probablemente iniciemos un programa de fisioterapia donde podamos empezar a movilizar la articulación, a utilizar tecnologías como para seguir disminuyendo esa inflamación o optar por alguna medicación unos cuantos días. Y ¿por qué el hielo? Mucha gente usa, incluso procura ducha fría, de alguna manera, porque automáticamente atempera, amaina, baja el dolor. Sí. Es que cuando uno se lastima algo y hay una inflamación, lo que buscamos es desinflamar de una manera más biológica. En ese caso, baños de frío, baños de hielo, simplemente bolsa de hielo también para las personas que no tienen acceso a ciertas tecnologías, o lo que es nuestra experiencia en la clínica, que usamos una cabina de frío, y en esa cabina de frío a menos 90 grados el paciente ingresa 3 a 4 minutos y es ideal para aquellos pacientes. Eso es la clínica suya. Sí. Así que podemos compartir incluso las imágenes. ¿Cómo uno hace? Ahí está. Es como un sauna, pero lo contrario, ¿no? A bajísima temperatura. Sí, a menos 90 grados ingresa el paciente ahí en ropa interior. ¿Y uno aguanta cuántos minutos? Normalmente el paciente ingresa 3 a 5 minutos. 90 grados bajo cero. Sí. No existe eso. Existe. ¿Cómo? Ese es un paciente que entra con el mate. Sí. Y se torna más agradable con el mate. Ok, aguantás 3 minutos y salís relajado. Sí. Lo que pasa es que es un frío seco, 100% seco. No hay humedad. Al no haber humedad, pacientes bailan. Al no haber humedad, lo que sucede es que no existe esa sensación de dolor.
Ok. Porque lo que duele finalmente es la humedad. Si vos colocas tu mano en agua con hielo, O sea, un ¿cuántos frío segundos seco. aguantas ahí? Y no, realmente porque... 10, 15 segundos, porque es agua, es Eso es humedad. cierto. Aquí no hay humedad, esto es 100% seco. Entonces el paciente puede aguantar, son cabinas médicas. Esto se inventó en Europa del Este para pacientes con artritis reumatoidea que tienen dolor generalizado de cuerpo. Luego empezamos a utilizar en pacientes con fibromialgia, pacientes con chikungunya ahora, ¿no? O sea, todo dolor Claro. articular O sea que la sistémico. cámara está y ustedes van eligiendo para quiénes, ¿no? Al final. algo así. Algo Sí, así. algo Es así. tecnología primer mundo entonces, ¿no? Exactamente, en realidad lo usan mucho los deportistas para desinflamar todo el cuerpo. Ah, con razón ahora entiendo, los que juegan fútbol de primera división se tiran después de una tina llena de hielo. Para Sería paralelo. Ah, Claro, esto es parecido. un poquito más tecnológico y llega a menos grados. Tina, agua, hielo es apenas 0 grados. O sea que al final hay maneras y maneras dependiendo de la gravedad. Sí, escogemos cuál es el mejor tratamiento para el paciente, que va a depender de sus expectativas, el nivel de inflamación, porque hay pacientes que tienen poca inflamación de las articulaciones y otros pacientes que tienen todas las articulaciones inflamadas, tendones, ligamentos, vienen literalmente doblados. Claro. Entonces ahí tenemos que ser un poquito más agresivos, a veces incluso conjuntamente con el reumatólogo lo que hacemos es darle una medicación con cortisona por vía oral para bajar esa inflamación, porque mientras más inflamación, más dolor y más daño articular. Ahora, estamos hablando solamente de cuadro de chikungunya, pero habitualmente, ¿por qué otros cuadros van y piden el auxilio de un especialista como usted? Rodilla, hombro. Sí, o fibromialgia. ¿Qué es fibromialgia? La fibromialgia es un trastorno reumatológico que está en auge y que el paciente también tiene dolores, pero no tanto articulares, sino más bien son dolores de carne, de hueso, claro, de músculo. de tendones, de partes blandas. Entonces, ¿No duele tanto como los huesos? igual. Igual. Sí. ¿Y cómo eso se resuelve? Y usamos también usamos medicación y los congelamos a los pacientes. ¿Por qué? Porque buscamos nuevamente el mismo fenómeno, la desinflamación sistémica, que se puede conseguir con medicación o con estos métodos de crioterapia cuerpo entero. Y a eso iba. Si uno va a un consultorio común y corriente, lo primero te dicen un antiinflamatorio o las famosas drogas grajeas con corticoides. Uno dice, no, por eso me va a engordar, me va a hinchar. ¿Por qué el temor? Por la falta de experiencia en el equilibrio exacto. ¿El temor en qué? Y de usar corticoides, de mucha gente. No, lo que pasa es que hoy la cortisona de depósito para las articulaciones está muy avanzada. Entonces, dosis mínimas en una articulación puede producir maravillas, no hay por qué sufrir. Pero por supuesto existen etapas. Vamos dando un antiinflamatorio o en tu caso, vos no tenías mucha paciencia, querías una resolución más rápida, no tenías tampoco tiempo para la fisioterapia, entonces vamos enganchando al paciente de acuerdo a su nivel de vida y a las sus expectativas. necesidades. Claro. Si uno va, entonces usted primero hace la evaluación, como cualquiera. Y a partir de allí también van las opciones, que puede ser la aguja, puede ingresar uno si tiene la capacidad de aguantar el frío extremo, o las pastillas. Exacto. Normalmente siempre empezamos con las pastillas. Ahora, si el paciente es un poquito más temeroso de eso y quiere ingresar a la cabina, vamos viendo de acuerdo a cómo va avanzando el paciente lo que quiere, porque finalmente es el paciente el que decide qué tan rápido quiere intentar salir del cuadro. Claro. De cada 10 pacientes, ¿cuántos van con lo que significó el rebote de un cuadro agudo de chikungunya? Bastantes, la mitad. Bastante, ¿no? La mitad. La mitad. Por eso recomendamos que el plan de fisioterapia y rehabilitación lo hablen con su médico y que entiendan que la rehabilitación es a largo plazo. O sea que hay que partir de la premisa que eso puede significar un montón de semanas, de días. Sí, o meses. O meses. O meses. Pero más temprano que tarde va a volver la calma, la tranquilidad. Sí, eso lo está diciendo usted por su muñeca, porque ya está pensando. Hago esa proyección. De todas maneras, cuando te dice metele yuyo, mangorowé, famoso acá en Paraguay, cocú, de todo, algo se podría, o el hielo común y corriente también ayuda. Hielo común y corriente ayuda bastante. Yo me doy cuenta que los pacientes que no pueden acceder a esta tecnología, si están en su casa pidiendo socorro, la bolsa de hielo también ayuda, ¿sí? Y siempre hay que ser abierto a todas las cosas que pueden ocurrir, si bien no está muy documentado el tema de los yuyos, no es muy científico, pero sí obviamente que ¿La todo lo que ayuda... manzanilla desinflama o no? No sé. Es probable, o sea, hay mucho puede que sí, ¿no? Sí. Pero tratamos de atenernos un poquito a lo que sí ha demostrado evidencia, y bueno, ahí está la medicación, la cortisona, el reposo, métodos de fisioterapia, de rehabilitación precoz, crioterapia. Eso es lo que da el resultado en todo el mundo. Y en cuadros así muy extremos también se puede apostar la operación, la prótesis, o no existe. No, porque el daño en la articulación es a largo plazo si es que ocurre.
Se va deteriorando lentamente. Se va deteriorando. Bueno, desde producción mucha gente va haciendo una consulta online. Uno, post-chikungunya, un paciente le duele mucho el pie derecho. ¿Puede caminar o tiene que desinflamar primero? En la fase aguda siempre reposo, desinflamar, movilizaciones pasivas, en el sofá, la camita, despacito. Probar. Y cuando ya puede ahí. Y palangana con mucho hielo, meter los pies. Obviamente todo eso puede clásico, ayudar, ¿no? Muchísimo. Y si uno tiene La bolsa pileta de y con hielo. fresco se tira, algo va a ayudar. Tengo muchos pacientes que me comentaron que ahora su piscina está fría, se meten adentro y mejoran bastante. O sea, el frío ha demostrado de cualquier forma, de cualquier temperatura, de que ayuda a desinflamar. Ok. Ahora, lo que no se puede hacer es una proyección a futuro, entonces, ¿cómo va a quedar? Cada paciente es diferente. Yo ya no me animo a decirle nada a los pacientes en el consultorio, es una caja de Pandora cada vez que viene un paciente con secuelas. Lo que sí sabemos es que no podemos bajar la guardia. El paciente que va bien con la terapia, abandona la terapia, al mes puede volver, no con los mismos síntomas intensos, pero sí con síntomas, y ahí hemos aprendido de que tiene que continuar 3 a 6 meses en la rehabilitación. Ok. Como una especie de preventivo. Pero supongo en Alemania no estudiaron esto, porque es un mal que afecta a países africanos, latinoamericanos, muy escasamente paraguayos otra vez, ¿no? Exactamente. Y creo que como 5.000 casos ahora diagnosticados. ¿Y qué dicen sus colegas? ¿Preguntan, van aprendiendo, los colegas intercruzan ya en información? Alemania? Sí, o Sí. en general, así ahora que ustedes también están más interconectados. ¿Comparten esta experiencia? Casi no. Mis colegas no me preguntan cómo andan los mosquitos por aquí, pero sí tengo uno que preguntó hace poquito y bueno, ellos no conocen eso. Ajá, pero ustedes también van ganando experiencia con el día a día, ¿no? Yo voy ganando experiencia en el día a día porque todos los días vienen pacientes diferentes y es una sorpresa cómo aparece cada paciente y cómo va evolucionando cada paciente. También. Sí. Bueno, lo primero, doctor, se le estudia, se le hace un escáner el que tiene, ¿no? Usted que pasa todo y va mirando ahí automáticamente. Exactamente. Vemos con un ecógrafo simple las inflamaciones en las articulaciones. ¿Es el mismo ecógrafo que usan para las futuras madres? Sí, es lo mismo. ¿Y ven ahí el grado de inflamación? Vemos el grado de inflamación, vemos si hay una lesión de cartílago previo, vemos si marcan el Doppler, incluso si puede desarrollarse una artritis reumatoidea o una enfermedad reumatológica. Y podemos ver todo con ese escáner, claro. Y ahí mismo ya puede inyectar como en mi caso, ¿lo metieron? Sí. Y la aguja aquella fue entre mis articulaciones, ¿vos sentí algo o no era? ¿O era nomás una impresión? No, ahí directo. Fue directo dentro de la articulación de la muñeca, lo suyo. Lo mío. Sí. Y ahora me quiero hacer, ¿cómo se llama? ¿El baño frío este? Sí, la yo crioterapia ahora del vos me cuerpo decís, herví sapo y tomar el jugo, hago, pues me duele. Es que hay que ser abiertos porque conocemos poco y vamos aprendiendo. Y todo lo que le ayuda al paciente es válido finalmente, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué otro tratamiento dentro de su moderna clínica? No, lo que hacemos es movilizarlo al paciente precozmente. Movilizar significa empezar a mover las articulaciones porque muchos quedan muy duros y rígidos. Una vez Esto hay que hacer a poco nosotros, ¿no? Sí, claro. No hay que... Y cuando hablamos de fisioterapia, ¿cómo? ¿Con un masajista? ¿Uno hace ejercicio? Existen varias formas de fisioterapia. Lo que más a nosotros nos ha ayudado a nuestros pacientes es usar tecnología, usar algunos láseres para seguir desinflamando, otras tecnologías de magnetos potentes y luego las movilizaciones pasivas y activas. Y cuando ya puede el paciente, entra en la etapa de la parte kinésica, que es la parte de fortalecimiento. Ok, última pausa y después nos contás dónde te ubicamos, doctor, ¿sí? Y cuál es el horario de atención. Cooperativa 8 de marzo, bajo la gestión del comisario Carlos Núñez, busca el bienestar de sus asociados y familiares, ofreciéndoles casas con cuotas a costo de un alquiler. Y para los momentos de esparcimiento con la familia y amigos, contamos con 2 complejos sociales y deportivos, un centro médico gratuito, uniformes y accesorios policiales, compras financiadas en los supermercados Santa Rosa de Lima. Una estimada televidente pregunta, ¿tiene juanetes y le duele demasiado? Decíamos, donde uno más achaque tiene es donde, maldita sea chikungunya, ataca el doble, ¿no? Es así. Es así, tengo pacientes que tienen una artrosis de cadero de columna desactivada durante años. ¿Y ahora se activó o no? Se activa. Activa es una palabra no médica, pero disparan los síntomas. Entonces, como que se vuelve a activar esa artrosis. Así es. ¿Y qué puede hacer ella con su juanete? Con su juanete, bueno, es lo mismo. Analgésico antiinflamatorio, hielo. Si no funciona, hay que ir de menos a más. Se puede hacer alguna inyección. Hay que ver si realmente ese juanete
está como para operarse en algún futuro o no. Eso se puede operar también. El Juanete se puede operar. ¿Sí? Dijiste jocosamente lija. No, pero, se puede lijar, ¿no? Pues yo recuerdo que mi abuela tenía y le pasaba como una suerte de escofina, ¿sí? Pero hasta cierto punto, ¿verdad? Después, bueno, son técnicas antiguas. Doctor, ¿cómo lo ubicamos? ¿Algún número, redes sociales? Coméntenos, tómese ese tiempo para explicar. Estamos en la esquina Pacheco, esquina Cruz del Defensor. El teléfono de línea baja es el 212-055. Siempre hay que agendar una cita de evaluación previa. Y en las redes sociales estoy como Hermes Godoy Muller. Ahí está. De ascendencia alemana. Acá me están preguntando, sí. Mestizo. Mestizo. Pero como mi hijo Maxito. ¿Puede repetir su número? Vamos a poner ahí, doctor, porque eso sí, suponemos que va a empezar a sonar, pero ahora no. Horario oficina, ¿verdad? ¿Cuál es el horario? De 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Continuado. Toma el turno ahí. Así es. Sí, repite por favor el número. 212-055. Línea baja. Línea baja. Sí. Así es. ¿Y en redes sociales? Hermes Godoy Muller. Ahí está. En Instagram. Instagram. Sí. Ahí podemos ver todo. Y sí. Hacen también este tipo de tratamientos, los comunes y corrientes, ¿verdad? Así mismo, es una especie de movilización de la articulación, masaje pasivo. Pero es una clínica cibernética la suya, doctor. Hay que decir eso. Mucha inversión ahí. Sí. Y la tecnología, que por sobre todo ayuda. Sí. No inventamos nada, nosotros hemos copiado de otros países. Eso es cierto, pero tener acá una clínica de esta naturaleza también significa un orgullo, o sea que anteriormente se tenía que viajar para afuera. Y los precios también, dependiendo, uno encuentra siempre una alternativa. Es cuestión de ir, tomar el pulso, ver la manera, por la salud por sobre todo. Exactamente, y a muchos pacientes los ayudamos también, así que lo esperamos a los pacientes que puedan ser ayudados para que podamos brindar un servicio a la comunidad. ¿Qué tiene que ver el colágeno con la chikungunya? Para mis arrugas, están preguntando ahí arriba de producción. El doctor también hace tratamientos estéticos. Pues el colágeno, ¿cómo viene la pregunta, Silvia, mi productora ahí arriba? Si sirve el colágeno para la chikungunya. Sí, tomar colágeno como tal, no que yo claro, sepa. Con esas pastillas que son para supuestamente aceitar las bisagras. Sí, bueno. Puede servir, lo voy a decir así cuidadosamente, pero no hay algo demostrado que en la fase aguda eso pueda realmente calmar el dolor. No hay como un analgésico antiinflamatorio, una inyección o la fisioterapia prematura. O si hay casos más avanzados, ya tenemos que pasar a una medicación más fuerte, como una cortisona vía oral. Ok. ¿Algo más, Silvia, para despedirle al doctor? Hasta ahí, una preguntita más. No, de Viagra no vamos a hablar hoy, doctor, porque están hablando ya, están preguntando un poco de todo. Bueno, doctor, un gusto tenerlo acá, una vez más, así que hasta otro momento y ojalá haya servido también esta entrevista para auxiliar, ayudar, orientar a muchísimos paraguayos y paraguayas que finalmente resultaron víctimas de la chikungunya. ¿Sí? Un placer, muchísimas gracias y te espero la semana que viene. Me voy a ir. Dale, doctor. Un gusto enorme. Sí, gracias. Repetí la dirección del consultorio Pacheco. Pacheco, esquina Cruz del Defensor, 212-055, línea baja. Ok, será hasta el próximo jueves. Muchas gracias y buena suerte. Universitaria, socios de tu vida. Panal Seguros, sentí la confianza. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar. Presentaron Mano a Mano.